Vamos a pasar al punto número 2, el temor y la sabiduría. Yo les he dicho a ustedes, hermanos, que el Eterno escogió Venezuela. El nuevo nombre de Venezuela es Yerujén. Esa palabra Yerujén se subdivide en dos palabras hebreas. Gen es gracia. Yeru es una palabra que se deriva de otra palabra hebrea, Yará, que tiene varios significados, pero uno de ellos, el significado fundamental de la palabra Yará es enseñanza de la Torá. Esas dos palabras le dan el nuevo nombre a esta nación, a esa nueva Venezuela. Y esas dos palabras unidas dicen muchas cosas. Y yo les he explicado, por ejemplo, cuando les hablaba de Gen, gracia, yo les decía, Yerujén es una nación que va a hallar gracia a través de la enseñanza de la Torá. O sea, nosotros para hallar gracia delante del Eterno necesitamos mucha enseñanza de la Torá. Eso es lo que significa Yerujén. Una nación que haya gracia porque se le ha enseñado la Torá. Pero como yo estoy hablando ahorita de temor y vamos a hablar también de la sabiduría, quiero recordarles, hermanos, para los que no entienden esto, de esa misma palabra Yará se deriva la palabra Torá. ¿Y Torá qué significa? Pues la Torá es el nombre que se le da a la Escritura. Es la palabra del Eterno. De esta palabra Yará también se deriva Moré. ¿Moré qué es? Maestro. No cualquier maestro, ¿no? Usted sabe que en el hebreo moderno, Moré es cualquier maestro. Pero para la Escritura, Moré no es cualquier maestro. Moré es el que enseña Torá, porque Yará es enseñanza de Torá, y Moré, que se deriva de Yará, tiene que ser un maestro que enseña Torá. Si usted enseña matemáticas, eso no es Moré, eso es otra cosa. Lo que pasa es que en el hebreo moderno, hermano, nos cambiaron las cosas, las reglas, ¿no? Los términos los cambiaron. Pero realmente Moré es uno que sabe mucha Torá y que enseña Torá. Eso es Moré. Ahora, si esta palabra Yeru, de Yerujén, se deriva de Yará, todas estas palabras están relacionadas. En Venezuela se tienen que levantar muchos Moré, pero no Moré que enseñan matemática y de petróleo, ¿no? Venezuela es quizás famosa porque se enseña mucho sobre petróleo, pero no se trata de ese tipo de conocimiento, es el conocimiento de la Torá. Ahora, usted sabe que hay dos palabras hebreas que significan temor, no las únicas, hay varias palabras, pero las fundamentales son Yaré. Y fíjense que esta palabra Yaré, por sus raíces, están relacionadas con Yará. O sea, Yaré, que es temor, tiene relación con Yará, que es enseñanza de Torá, porque el Eterno pone temor en mi corazón, ¿a través de qué? A través de la enseñanza de la Torá. Eso es lo que quiere decir, hermano. El Eterno no va a poner temor en su corazón porque usted aprenda matemática. No, usted tiene que aprender Torá, o sea, su palabra, su enseñanza. Pero esa palabra la tiene que enseñar un moré, o sea, alguien que conoce realmente Torá. El moré es el maestro encargado de poner Yaré en el corazón de Yerujén, es decir, de esa nueva nación. Es necesario, hermano, que se levanten moré, maestros, que conozcan Torá, que Yará, o sea, enseñen Torá, para que en el venezolano haya Yaré. ¿Qué es Yaré? Temor santo. Yaré es el temor santo. Eso es Yaré, temor santo. La palabra hebrea, Yaré, significa temor en hebreo. Tiene varios significados. Ahorita le voy a hablar de los distintos significados de esta palabra Yaré. Pero hay algo interesante, hermano. Usted sabe que la única palabra en hebreo que significa temor no es Yaré. También hay otra palabra, morá, también significa temor. La palabra hebrea morá significa temor. Ahora, los entendidos en el hebreo saben que morá es ¿qué? Maestra, es el femenino del maestro. ¿Por qué el Eterno, cuando construyó esta lengua santa, dijo, cuando se escriba temor, se escriba de la misma manera que se escribe maestra? ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque el temor es una de nuestras maestras para que nosotros hagamos las cosas bien.
Entonces, Yerujén, Venezuela necesita ¿qué? Moré, que le enseñe Torah, ¿verdad? Pero también necesita Morá. Y cuando hablamos de Morá, ¿qué es? No son maestras en sí, es mucho temor. Necesita aprender mucho temor, aprender a temer. ¿Y cómo Venezuela va a aprender a temer al Eterno? A través de Yará, de la enseñanza de la Torah. ¿Cuáles son los distintos significados de la palabra Yaré? Esto es muy importante. Usted sabe que cuando se traduce la escritura del hebreo al español y se traduce la palabra Yaré a la escritura, ella no se traduce solamente con la palabra temor, se traduce con otros significados. La palabra Yaré tiene distintos significados que tienen que ver con el temor del santo. ¿Cuáles son los significados, hermanos, de esa palabra Yaré, de la palabra temor en la cultura hebrea? Por ejemplo, esa palabra significa temible, o sea, algo temible. Por ejemplo, el Eterno es temible. Eso lo dice Deuteronomio 7:21, que nuestro Dios es grande y temible. Es que Yaré, temible. También Génesis 28:17 dice terrible. Eso lo dijo Jacob cuando estaba allá en Betel, cuando tuvo aquella visión, aquella revelación. Vio una escalera que ángeles subían y bajaban, ¿verdad? Por aquella escalera, y dijo, esta es casa de Dios, puerta del cielo. Y dijo, este es un lugar terrible. Eso es Yaré, algo terrible. Usted sabe que nuestro Dios es ¿qué? Temible, pero también es terrible. Esa palabra, hermano, en la Escritura, cuando se hace la traducción, para que encaje la traducción, muchas veces se traduce como espanto, como algo espantoso. ¿Qué significa eso, hermano? Que el temor santo tiene que ver con algo que produce mucho miedo, demasiado miedo. Podemos nosotros crear, hermano, un dispositivo llamado temorómetro. El temorómetro es un dispositivo que mide el temor. Si nosotros medimos el temor entre 0 y 100, un santo, el temor al Eterno, ¿cuánto debería medir? 100. Es lo más terrible, lo más temible, lo más espantoso para un santo, que es el Eterno. Usted sabe que cuando el Eterno llevó a aquel pueblo al Sinaí y le habló con aquella voz tronante, el pueblo se espantó. Y allá en Éxodo capítulo 20, 18 en adelante, ese pueblo le dijo a Moisés, ¿sabe qué, Moisés? Dígale a nuestro Dios que no nos hable más. No queremos que nos hable más. ¿Sabe qué, Moisés? Habla tú con él y tú nos cuentas todo. Porque ese Dios es terrible. Ellos experimentaron, hermano, en la escala del 1 al 100, experimentaron el temor al 100%. Y dijeron, ¿sabe qué, Moisés? No queremos más sentir esto. Se nos puso la carne de gallina. Mejor habla tú con el Eterno. Y entonces Moisés les explicó a ellos cuál era el propósito de ese temor, por qué el Eterno quería colocar temor en ellos. Eso lo dice en Éxodo 20:20. Moisés le dijo, ya va, no se espanten tanto. Está bien que se sientan miedo. Sí, eso está bien, claro, ese es el propósito del Eterno. Pero el Eterno lo que quiere hacer es colocar temor en ustedes para que ustedes no pequen. Por eso es la importancia, hermano, del temor en un santo. Porque el santo que no teme, peca. Y el santo que teme, no peca. Mejor dicho, el santo que no teme no es santo. ¿Sí? Porque para ser santo hay que temer. Entonces, hermano, en la escala del 0 al 100, su temor al hombre no puede ser 100. Si un hombre le pone una pistola en la cabeza y le dice, niega a tu Dios, ese temor no debe medir 100. Porque si ese temor mide 100, usted va a negar a tu Dios. Si el temor que tienes a tu Dios, al Eterno, mide 50, mide 30, mide 20, pero el temor que usted le tiene a la muerte mide 100, hermano, usted va a negar al Eterno, va a negar su verdad, su palabra, porque le teme a la muerte. Por eso, hermano, aquel que el temor hacia el Eterno es el 100%, hermano, nada lo puede apartar, la muerte no lo puede apartar, nada que lo pueda asustar lo puede apartar, hermano. Y en esta persecución que viene para Venezuela, que vamos a estar cerca de la muerte, hermano, y muchos van a morir. Aquel que no aprenda a temer al Eterno de verdad, lo va a negar. Lo va a negar, hermano. Pero una verdad, hermano, innegable
es la siguiente: aquel que teme al Eterno al 100%, aun cuando esté en situaciones cercanas a la muerte, en peligro de muerte, el Eterno lo va a librar. Daniel capítulo 3, por ejemplo, aquellos 3 jóvenes, los amigos de Daniel, no temieron morir. Ellos se vieron obligados, forzados a inclinarse delante de la estatua que creó Nabucodonosor. Pero ellos le temían al rey, lo respetaban, lo admiraban, le temían. Y por eso fueron, hermanos, colocados en lugares de confianza y de autoridad. Por eso. Porque sí obedecían al rey, sí temían al rey, claro que sí. Pero no más que al Eterno. No más que al Eterno. El temor al rey era del 60%, por decir algo, del 80%, pero no al 100%, al Eterno era del 100%. Y por eso cuando el rey le dijo, tienen que inclinarse a esa estatua que yo hice, ellos le dijeron, no, mira, rey, no podemos, porque nosotros te tememos a ti, pero más tememos a nuestro Dios, porque Él es terrible, es terrible. Y entonces ellos, por su temor al Eterno, fueron enviados al horno de fuego. Pero el Eterno los guardó, hermano. ¿Por qué los guardó? Porque su confianza, cuando yo les hablaba, hermano, de que mi confianza, para que sea verdadera, genuina, tiene que estar fundamentada en un temor hacia el Eterno. Aquel hermano que le tema al Eterno, en la escala del 0 al 100, su temor hacia el Eterno es del 100%, hermano. Su confianza es verdadera, es genuina, y el Eterno lo va a guardar y lo va a librar. Y será librado como fue librado Daniel, y será librado como fueron librados los amigos de Daniel. Pero aquel hermano que le tema más a los hombres, que le tema más a los gobernantes, que le tema más a la muerte, que le tema más a un delincuente que lo quiera matar, hermano, ese, por no temer lo suficiente al Eterno, ¿qué pasa? Va a pecar. Ese es el problema. El que no teme mucho al Eterno, peca. Ese es el problema de la persona que le falta temor. Comete pecado. Y la persona cuando comete pecado, como el pecado aparta del Eterno, entonces el Eterno no me va a librar, no me va a guardar, me va a disciplinar. Y esa confianza, esa fe que yo pueda tener, que voy a ser librado, está mal fundamentada, porque no hay temor en mi corazón completo. Cuando yo digo pleno, completo, es porque, hermano, tiene que ser al 100%. El mayor temor que yo siento hacia alguien en esta tierra, hacia cualquier cosa, hermano, debe ser hacia el Eterno. Ese es el mayor temor que tiene que traer mi corazón. Y eso incluye, hermano, el temor a pecar. Eso es importante, hermano, temor a pecar. Porque recuerde que cuando hablamos de temor al Eterno, no es solamente a su presencia, sino a su palabra, a sus mandamientos, a sus preceptos. Y cuando yo peco, estoy quebrantando su palabra, estoy quebrantando sus preceptos. Eso es lo que significa pecar, quebrantar su palabra, o sea, desobedecer. Al faltar a su palabra, tengo que entender, hermano, que su mano terrible va a caer sobre mí. Porque Él es un Dios terrible, ¿verdad? Entonces yo le decía que Yareh tiene varios significados. Temible, terrible, pero también significa algo admirable y maravilloso. ¿Cuándo comenzó el Eterno a hablarme del temor? Cuando este lugar fue profanado, su santuario. Yo veía a los jóvenes comportándose de manera muy reverente y respetuosa. Y yo le decía, Adonai, oh Señor, ¿por qué ellos están actuando así? Si yo les he enseñado temor, les he enseñado preceptos, les he enseñado que hay que tener reverencia en el santuario. Entonces el Eterno me dijo, no le estás enseñando bien, usa el hebreo. Y entonces el Eterno me dijo, estudia esta palabra y haré. Cuando yo estudio los significados de la palabra y haré, usted sabe que en la Escritura cuando dice, y tendrás reverencia en mi santuario, esa palabra reverencia no es la correcta traducción allí. Ahí aparece la palabra y haré. Realmente, hermano, la correcta traducción allí cuando dice tendrás reverencia de mi santuario, algunas versiones dicen tendrás respeto de mi santuario, tampoco sirve. La verdadera traducción, como ahí aparece la palabra y haré, es la siguiente: usted en mi santuario debe entender que yo habito allí y yo soy terrible, yo soy temible, yo soy admirable, maravilloso. Cuando Jacob se sintió estar en la casa de Dios, Betel, casa de Dios, ¿qué dijo él? Este lugar es terrible, espantoso.
Él se asustó, hermano. Nosotros cuando entramos a este lugar deberíamos sentir lo mismo. Eso que se escribió allí en Génesis 28, que él sintió en Betel, en casa de Dios, es para enseñar a todos sus hijos en el futuro, cada vez que estuvieran en la casa de Dios, Betel, casa de Dios. Sentir que Él es un Dios temible, terrible, espantoso. Si usted entra en la casa de una persona muy importante, un rey, si a usted le dan la oportunidad de entrar a la casa de Donald Trump, usted no va a comportarse como se comporta en cualquier lugar, usted con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucho, uy, no, si algo indebido aquí, me sacan de aquí, ¿sí o no? Me corren de aquí. Usted cuando entra a ese lugar es como si fuera un lugar espantoso, ¿sí? Hermano, la casa del Eterno es un lugar más espantoso que la casa de cualquier hombre en la tierra. Eso fue lo que sintió Jacob, que este es un lugar terrible, y haré, dijo Jacob, este es un lugar terrible, espantoso, y por eso lo llamó como Betel, casa de Dios. Y nosotros, hermanos, entramos a la casa de Dios y creemos que estamos en la plaza, brincamos, jugamos, decimos hasta malas palabras. ¿Qué es eso, hermano? ¿Sabe por qué actuamos así? Porque no hay temor, no hay yaré. En Éxodo 15:11, hermano, la palabra yaré se enfatiza como una palabra que se refiere a un temor, pero un temor que nace, que se relaciona con algo admirable, algo maravilloso, algo impresionante, como cuando usted se impresiona y se coloca la mano en la boca y dice, ¡oh! Usted sabe que cuando el Eterno me reveló la palabra yaré, esta palabra temor santo, Él me mostró, como esa película de Godzilla en la televisión, un gigante, ¿verdad? Él me mostró así como en visión, un gigante así en la montaña. Yo lo vi así más alto que la montaña. Y el Eterno me dijo, ¿qué sientes cuando yo lo vi? Así. Entonces yo le dije, veo que eso es algo terrible, eso es algo temible, es algo espantoso, pero también le dije algo maravilloso, impresionante. Un animal tan grande, tan inmenso, algo impresionante. Bueno, el Eterno me dijo, así es mi temor, porque yo soy espantoso, yo soy temible, pero también soy admirable. Para terminar esta parte, el punto número 2, en relación al tema de cómo está relacionado el temor y la sabiduría, dice la Escritura, hermano, que el principio de la sabiduría es el temor. Adonai. Una persona, hermano, que no procura investigar, o sea, ¿cómo hago? Usted sabe, hermano, que cada vez que yo oro, todos los días que yo oro así, yo digo, oh, mi Dios, yo quiero que tú pongas temor en mi corazón, pon cada día más temor en mi corazón, pon más temor en el corazón de mis hermanos. Yo cada día oro por más temor, hermano, porque entre más temo a mi Dios, menos peco. ¿Sí me entiende? Pero también algo importante, que entre más temo, Él me da más sabiduría. Dice la Escritura aquí, hermano, tengo 5 textos. Job 28:28, Salmos 111:10, Proverbios 1:7, Proverbios 9:10, Proverbios 15:33. 5 textos donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Y si no hay temor, no hay sabiduría. No pida sabiduría si usted no quiere aprender temor. No pida sabiduría si usted no teme al Eterno. No pida sabiduría si usted no quiere aprender mandamientos. Porque, hermano, el Eterno pone el temor en nuestro corazón a través de la enseñanza de la Torah. No pida sabiduría si no quieres guardar mandamientos. No pida sabiduría si no quieres ser santo. Porque ese es el propósito del temor, hermano. Es hacernos más sabios. Y lo que yo le he explicado, hermano, entre más sabios, más santos. Seguimos el próximo martes con este tema.